Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Campesino Soy y pues con un nuevo video en el cual pues como pueden ver no estamos en campo, no les voy a mostrar un cultivo, ya no los voy a aburrir tanto con eso. Vamos a cambiar un poquito la dinámica metiendo algunos videos en los cuales pues hablaremos de algunos temas en específico que por así decirlo van a ser más teóricos que prácticos, mencionando algunas cosas un poquito técnicas, pero pues también entendibles para que después las puedan llevar a la práctica o pues puedan fácilmente darse cuenta de que pues se pueden hacer en campo y cómo las pueden hacer, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este video vamos a tocar un tema muy importante, siento yo, que pues aunque siento que es muy básico y que pues además no vamos a hablar tanto tecnicismo o algo así, un poquito superficial y generalizado, es muy importante. Bueno, el tema de la nutrición vegetal. En este video vamos a hablar solamente de los elementos que necesita la planta, de los nutrimentos y en cómo se dividen. Y en un siguiente video hablaremos, dándole la vuelta, en los fertilizantes que podemos adquirir en las agropecuarias o que nosotros mismos podemos elaborar mediante insumos orgánicos. Eh, Eso ya sería como que para que entiendan más la práctica, ¿no? Para darle una vuelta y saber que si ya estamos hablando de que la planta necesita tales nutrientes y cómo se los podemos pues suministrar en el siguiente video, ¿no? Y bueno, pues entonces hablemos sobre la nutrición vegetal. Entonces, como les mencionaba, va a ser algo muy generalizado y pues vamos a hablar solamente de cuáles son los nutrimentos, las funciones que tienen y pues las deficiencias que pueden llegar a presentarse en la planta si no tiene la cantidad adecuada de ese nutrimento. Y bueno, empezamos por los macronutrientes o macronutrimentos. ¿Cuáles son y por qué son macronutrientes o por qué se llaman así? Y bueno, pues se llaman así porque pues la planta los requiere en grandes cantidades. Entonces, sí o sí es indispensable que haya estos nutrimentos, ya sea en el suelo, en el agua o pues de alguna forma suministrárselos nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues los primeros son, que son macronutrientes principales o primarios: nitrógeno, fósforo y potasio. Y después una segunda clasificación dentro de los macronutrientes, que son los macronutrientes secundarios. Sería el calcio, el azufre y el magnesio. Y después nos pasamos con los micronutrientes. ¿Por qué se llaman micronutrientes o micronutrientes? Porque como su nombre lo dice, la planta los está necesitando en bajas cantidades, pero no por eso quiere decir que podemos prescindir de ellos, sino que debemos de sí o sí administrarlos o deben de estar en el suelo o en el agua. Si no llegan a tener la cantidad adecuada de estos microelementos, micronutrientes, pues se presentarían algunas deficiencias, algunos síntomas de deficiencias y pues finalmente eso impacta en pues en la producción, ¿no? En la producción ya sea de flores, de follaje, de raíces, de tubérculos, de frutos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues son muy importantes también. ¿Cuáles son los micronutrientes? Son el magnesio, boro, molibdeno, cloro, cobalto, hierro y zinc. Y pues también por ahí hay algunos otros elementos que pues no los estoy metiendo dentro de los nutrientes o dentro de los nutrimentos porque en sí no tienen esa función, sino que son más que nada como bioestimulantes o se utilizan en la agricultura para otras cuestiones como para desinfectar, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de algunos casos como el silicio, como el yodo, entre otros, ¿no? Y pues también podemos meter dentro de la nutrición vegetal lo que es el oxígeno y el carbono.
Pero al no necesitar nosotros aplicarlo o comprarlo o adquirirlo o medirlo como tal no se necesita, ¿no? El carbono, por ejemplo, pues lo obtiene la planta del CO2 del ambiente o del suelo. También, obviamente, hay muchas estructuras de carbono en la materia orgánica, etcétera, ¿no? El oxígeno, pues, también lo llega a obtener del agua. El hidrógeno también, pues, obviamente del agua, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues, por eso no los meto, pero es importante que sepan que, obviamente, las plantas necesitan también de carbono, hidrógeno y oxígeno, así como todos los demás seres vivos. Pero bueno, entonces vamos a pasar por aquí al nitrógeno, vamos a decir los macronutrientes uno por uno, la deficiencia y cómo los necesita, cómo los emplea la planta, ¿no? ¿Cómo lo emplea la planta? Pues en crecimiento vegetativo, nuevos brotes, nuevas flores y frutos, ¿no? Eh, ¿Y qué deficiencias tiene? Clorosis en hojas, como lo vemos en la imagen, un color amarillento. Normalmente la hoja de las plantas o las plantas en sí tienen que ser un verde oscuro, un verde intenso. Normalmente de ojo a ojo así tenemos que ver ese color, ¿no? Crecimiento anormal o lento de los brotes, obviamente, pues es el elemento, por así decirlo, principal que necesita la planta para dar un crecimiento como tal, un crecimiento en masa vegetal, ¿no? Eh, y pues esto se traduce obviamente, como decimos, en la deficiencia, crecimiento anormal y lento. Pero también en un exceso de nitrógeno podríamos tener una cantidad abundante de hojas, bueno, un crecimiento vegetativo alocado, por así decirlo, ¿no? Unas plantas enormes, con pocas flores, con pocos frutos, ¿no? También obviamente sí influye en la cantidad de flores y en la cantidad de frutos o en el llenado de los frutos influye mucho el nitrógeno, pero finalmente pues al tener un exceso de nitrógeno la planta se va en vicio a crecer vegetativamente. Seguimos con el fósforo. El fósforo, las deficiencias, hoja de color púrpura, como se ve en la imagen, la planta de maíz tiene una hoja color púrpura que empieza desde la punta y se extiende hacia atrás dependiendo que tanta deficiencia tenga del fósforo. Tallos delgados, pocas flores, crecimiento anormal de los brotes, hojas y flores. Eso lo vamos a ver mucho en los macronutrientes, ¿no? Crecimiento anormal y lento. Pero hablando de los tallos delgados, el fósforo contribuye a que el tallo de la planta sea más grueso. Y eso es un beneficio muy grande porque entre más grueso el tallo de la planta, pues más comida va a entrar por ahí, mejor nutrida vamos a tener la planta, más vigorosa, por así decirlo. Pocas flores en deficiencias. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos buena cantidad de fósforo, vamos a tener, si por ejemplo en una planta de jitomate iríamos a tener entre 7 o 12 flores, vamos a tener 3 a 4 flores, ¿no? Entonces imagínense la dimensión, ¿no? Entre menos fósforo tengan, menos flores también. Además de que pues el fósforo es, por así decirlo, el elemento de la energía. Bueno, la energía, el ATP de las células, etcétera, etcétera, ¿no? Para no entrar en tecnicismos, y bueno, el potasio, deficiencias, sería la marchitez, pobre desarrollo de los frutos y tallos débiles. También influye mucho en el crecimiento de las raíces. También, este, marchites, ¿por qué? Porque también ayuda a transportar el agua. Si no tienes, no tiene una buena circulación, por así decirlo, es como en nosotros los seres humanos. Si tenemos deficiencia de potasio, nosotros tendremos también una mala circulación de la sangre. Algo similar pasa en esto, ¿no? Pobre desarrollo de los frutos, pues cuando utilizas potasio es porque quieres que el fruto crezca, que tenga consistencia y que tenga una vida de anaquel extendida. Además de que pues también hace que tengan sabor las frutas, o los frutos pues, está pues relacionado con los grados BRICS, por ejemplo, los azúcares, etcétera, etcétera, ¿no?
Tallos débiles, igual pues es un sentido de turgencia tanto en los frutos como en el tallo y en las hojas también. Y pasamos a los macronutrientes secundarios, que empezamos con el calcio. Deficiencia de calcio vendrían siendo curvamiento en las hojas hacia arriba, manchas marrones en las hojas, podredumbre, podredumbre apical de los tomates, eso es muy importante, mayor riesgo a enfermedades, plagas y enfermedades en sí. Curvamiento de las hojas, pues bueno, eh, el calcio ayuda a tener turgente a toda la planta, tener bien estructurada, lámina foliar gruesa, etcétera, etcétera. Eh, Esto se podría traducir, bueno, se podría combinar esa deficiencia con la de abajo. Si tienes hojas y tallos y lámina foliar gruesa, las enfermedades más difíciles van a penetrar en tu planta, las plagas igual. Una mejor estructura conlleva a tener menos incidencia de plagas y enfermedades. La podredumbre apical de los tomates son manchas que le salen al tomate por debajo, no solamente al tomate, sino también a otras frutas, otros frutos, pero en el más marcado es en el tomate o jitomate, porque le sale a debajo, ¿no? Es una descalcificación y se debe, por ejemplo, a muchos factores. Una de ellas puede ser que no esté absorbiendo el calcio de forma radical en el riego o del suelo. Tenemos que aplicárselo directamente al follaje con fertilizantes foliares que lleven calcio. Ajá. Y azufre, deficiencias, hojas de color pálidas, retraso en la maduración de los granos, eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Tallos de color púrpura también, susceptibilidad a plagas y enfermedades, menor resistencia al frío y a las sequías. Normalmente algunos de los nutrimentos que se utilizan para prevenir plagas y enfermedades es el azufre, el calcio, entre otros, ¿no? Como el silicio, pero mencionamos que íbamos a hablar de eso en otro video, ya que entra en otra categoría. Y magnesio. El magnesio es un elemento muy importante que normalmente no le damos la importancia adecuada o la importancia que se le debía de dar. Deficiencia, esclerosis intervenal, que es distinta a la deficiencia por fierro, que esa es también intervenal, pero ahí las venas se ponen amarillas y aquí es al revés, las venas están verdes y se pone amarillo ahora sí que lo que está en medio de las nervaduras, ¿no? Como se ve en la imagen. Manchas color marrón, brotes de violeta, ¿no? Podemos también mencionar que ayuda en el crecimiento de los frutos. Si tú quieres utilizar puro potasio, puro calcio para crecer los frutos, pues no te va a funcionar exactamente. Puedes tener por ahí alguna deficiencia y no puedes ver crecer los frutos como deberían. Tienes que utilizar también magnesio. Y para eso se utiliza, por ejemplo, el sulfato de magnesio como fertilizante, pero eso lo veremos en el video de los fertilizantes. Microelementos. Pasamos con los microelementos y vamos a hablar de cada uno, pero más generalizado también. Pues son microelementos, se utilizan en menores cantidades, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Al principio. El boro es un elemento muy importante. Las principales deficiencias son la formación de frutos, la deformación de frutos. Aquí tengo un error, disculpen por eso, la deformación. Sí dice. Las principales son deformación de frutos, baja viabilidad del polen y mal desarrollo de semillas. Pues sí, tienden a deformarse cuando tienes una deficiencia en fósforo, sobre todo frutos como la calabacita, el pepino, las fresas. Solíamos tener mucho esa deficiencia, que se veían deformes y pensábamos que era por trips, pero normalmente no teníamos tanto trips como para que salieran así deformes, y era por la deficiencia de boro. Pues sí, está relacionado con el polen. Si hay una deficiencia en el polen, bueno, hay una pues baja calidad en el polen, pues obviamente no va a estar bien fecundada la flor, puede abortar la flor o puede producir un fruto con semillas no viables, ¿no? Molibdeno, las principales es mala calidad del polen también, baja viabilidad del polen también, deshidratación,
sobre todo el polen. El polen normalmente debe estar hidratado, pues, ah, eh, porque pues normalmente, ¿no? Si está muy seco, pues no lo va a agarrar la flor o no se va a polinizar bien como se debería. Hojas rizadas, reducción de la fijación del nitrógeno y retraso de la floración y fructificación. En el caso de la fijación del nitrógeno, vean, es muy importante porque este elemento, microelemento, la deficiencia te lleva a una deficiencia en el nitrógeno. Obviamente al decir la fijación, pueden estar interviniendo bacterias fijadoras de nitrógeno o la asimilación directa en las raíces, ¿no? Y pues el retraso de la floración y fructificación suele darse porque el molibdeno también contribuye al transporte de los azúcares. Entonces la planta le va a llegar tarde la señal de que ya tiene que florecer, de que ya tiene que fructificar. El fruto va a tener menos azúcar de lo normal y te puede salir desabrido o agrio, o etcétera, ¿no? Manganeso, lo principal es el deterioro del proceso de la fotosíntesis y la síntesis de almidones. Los almidones pues también se traducen en azúcares, ¿no? Entonces el fruto se va a ver afectado por la falta de manganeso y el deterioro de la fotosíntesis, pues vamos a tener un crecimiento anormal de las plantas. Y si no te das cuenta de que es del manganeso, vas a pensar que es del nitrógeno o es de fósforo, ¿no? Está muy controversial esto y debemos de poner mucha atención sobre todo, ¿no? Otros microelementos, el cloro, el cobalto, fierro y zinc. El zinc debería de ir primero, después del boro a lo mejor, en cuestión de ¿cómo se llama? De, en cuestión de importancia, ¿no? Entonces, síntomas de clorosis y marchitamiento de las plantas jóvenes, de las hojas jóvenes, perdón, en cuestión del cloro. Cobalto afecta principalmente el desarrollo y fructificación de nódulos en las raíces. Nódulos, normalmente los nódulos o el tipo de raíz que absorbe nutrimentos, se verían afectados, ¿no? Entonces no se nutriría bien la planta como se debería. Disminuye la síntesis de metionina, lo cual lleva a una baja síntesis de proteínas también y contribuye a un menor tamaño en las bacterias capaces de fijar nitrógeno. Otro elemento que normalmente, bueno, que está relacionado con el nitrógeno, ¿no? Mencionábamos acá el molibdeno y aquí estamos mencionando el cobalto. Ajá, pero bueno, está relacionado con las bacterias, ¿no? Fierro, principal síntoma, la clorosis, como lo mencionaba hace rato, y que se generaliza en toda la hoja. Este, puede ser en toda la hoja o nada más las nervaduras, ¿no? Pues aquí dice, dejando las nervaduras verdes. Ajá, bueno, el chiste es ese, ¿no? Zinc, plantas con reducción de florecimiento y ramificaciones, hojas con un patrón a rayas. Por eso les mencionaba que iba atrás, que va más, en cuestión de importancia, el zinc es de los más importantes, ¿no? También contribuye mucho al enraizamiento, y pues como lo mencionamos acá, el florecimiento y las ramificaciones. Ramificaciones en cuestión más que nada pues, de floración, ¿no? Cuántas flores tiene un racimo o así, ¿no? Cuántas flores por planta, por ejemplo, cuántas flores por tallo, cuántas flores por rama, etcétera. Bueno, entonces, en el caso del fierro, si quiero aclarar lo de las nervaduras, la deficiencia sí viene siendo más, dejando, por ejemplo, miren, acá vemos que las nervaduras están en color verde, así como lo dice la definición, ¿no? Muy posible que esté, movida la definición. Entonces aquí, por ejemplo, vemos las nervaduras verdes en el caso del magnesio. Y les menciono que es al revés. En el caso del fierro, las nervaduras se hacen amarillas y lo demás se hace verde.
Por eso se checa, por eso se da uno cuenta la deficiencia de fierro. Normalmente no se ve. Normalmente no hay tanta necesidad de fierro en la planta, o no, las tierras a lo mejor llegan a tener fierro y pues la planta sí lo llega a asimilar, ¿no? Es difícil ver ese síntoma, ver esa deficiencia. Y bueno, eso es todo en este video. Si te quedaron dudas de lo que acabo de explicar, por favor déjamelo saber en los comentarios. Em, Suscríbete si no estás suscrito, sígueme en mis demás redes sociales, comparte este video para que llegue a más personas y formemos una comunidad aquí en YouTube, formemos una comunidad en Facebook, en TikTok también, para pues comentar, dar opiniones y pues nutrirnos todos de información. Yo también tengo muchas cosas que aprender de ustedes y de todas las personas en el ámbito agrícola. Y pues bueno, gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y nos vemos en un próximo video.